Can Yaman y Demet Özdemir. Chicos, esto sí que no me lo esperaba. O sea, ¿habéis visto lo que ha pasado? Porque yo estoy aquí todavía en shock, procesándolo todo. Lo de ayer en Estambul, o sea, qué fuerte. A ver, sé que muchos de vosotros estáis pegados a todo lo que hacen Can y Demet, y yo también, ¿eh? Es que son como esa pareja que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Esa química que traspasaba la pantalla en Erkencicus. Madre mía, cómo nos hicieron soñar. Y después de todo lo que ha pasado, las rupturas, los rumores, los nuevos amores, parecía que lo de ellos estaba más que superado. Cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas, ¿no? Can con sus líos en Italia, que parece que no para quieto, y Demet con sus proyectos, súper feliz, ¿y nosotros? Pues todos intentando asimilar que su historia de cuento había llegado a su fin. Pero, ¡oh, sorpresa! Ayer, en medio de todo el jaleo de un evento en Estambul, boom. Aparece Can Yaman. Y no solo aparece, sino que lo hace justo cuando Demet estaba allí. Yo pensé, bueno, seguro que se saludan educadamente, lo típico, un poco de tensión, pero ya está, pero qué va. Lo que pasó fue uff. Según cuentan los que estaban allí, y las cámaras no mienten, Can se acercó a Demet, y no fue un simple apretón de manos, ni un hola, ¿qué tal? No, señores. Fue un gesto súper cariñoso. Un abrazo largo de esos que transmiten algo más que amistad. Y no solo eso, sino que se les vio hablando en voz baja mirándose a los ojos, y la sonrisa de Demet. ¡Ay, esa sonrisa! Esa sonrisa que solo le salía cuando estaba con él. Para ser honestos, después de tanto tiempo, de tantas idas y venidas, yo ya había tirado la toalla con la idea de verlos juntos de nuevo. Pensaba que cada uno había seguido su camino y punto. Pero este gesto me ha hecho replantearme todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a pesar de todo el tiempo y la distancia, a pesar de las otras relaciones, la llama entre ellos sigue ahí. Y quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial y no quieren dejarlo escapar. Porque sinceramente, ¿cuántas veces te encuentras con alguien y te da por darle un abrazo tan intenso si no sientes algo de verdad? Muchos dicen que esto es solo un reencuentro amistoso, que son profesionales y se llevan bien. Va. Eso es lo que nos venden. Pero yo sospecho que hay algo más. Esa complicidad, esa mirada que salta a la vista, eso no se finge tan fácil, ¿verdad? Y pensad en esto, si realmente están pensando en darse una segunda oportunidad, sería la noticia del año. Imaginaos el revuelo. Todos enloqueciendo. Sería como un capítulo nuevo de Erkencicus, pero en la vida real. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significa esto realmente? ¿Es un indicio de que vuelven a estar juntos? ¿O es solo un momento de nostalgia y cariño entre dos personas que compartieron mucho? Yo por mi parte estoy deseando ver cómo evoluciona esto. No me pierdo ni un detalle. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este gesto de Can Yaman es una señal de que el amor entre él y Demet Özdemir ha resurgido con más fuerza que nunca?